Introducción a los árboles. Con la finalidad de seguir avanzando en el temario de matemáticas discretas, vamos a dedicar este video a hablar de lo que son los árboles como grafos, ya que son herramientas fundamentales para lo que es la búsqueda, para lo que es la inserción, el acomodo, la jerarquización de información. Por eso es importante que analicemos estas estructuras, que son estructuras fundamentales, vamos a decir, en el área de cómputo, en el área de sistemas, para la organización, estructura y acomodo de la información en este tipo de sistemas. Entonces, es por eso que vamos a analizarlo desde ese punto de vista para que sea lo más claro posible y lo más lógico y ameno posible. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Introducción a los árboles. Aquí tendremos que analizar la teoría, los tipos y la práctica en Python. Pertenece a la asignatura de matemáticas discretas, a la unidad temática 3, teoría de gráficas 3.4, generado y presentado por Gerardo Rafael Valencia, de la carrera de Ingeniería en Computación, tercer semestre. Vamos entonces, ya saben que todo esto está analizado y publicado en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Bienvenidos a la estructura jerárquica de la computación. Estimadas y estimados futuros ingenieros e ingenieras en computación. Iniciamos un tema fundamental, los árboles. Esta estructura es la columna vertebral de la organización eficiente de datos, desde cómo su computadora encuentra un archivo hasta cómo un algoritmo de inteligencia artificial toma decisiones. Esto fue analizado y publicado por Cormen y sus colaboradores en el 2022. Hago la aclaración de que, por ejemplo, la estructura de sus archivos dentro de su computadora está estructurada, de manera exhaustiva, perfecta, precisa, en formato de árboles. Y bueno, toda la información de la computadora se maneja mucho con estas estructuras de árbol, por eso es tan importante. Hoy transformaremos los conceptos abstractos en código Python funcional, preparándolos para diseñar sistemas de alto rendimiento. No olviden suscribirse al canal de YouTube Videoteca Valencia, y si ya están inscritos, traten por favor de proponerle el canal a sus contactos para que el canal siga creciendo. ¿Dónde encajan los árboles en la ingeniería en computación? En el contexto de la matemática discreta, los árboles son un tipo especial de grafo acíclico y conexo, pero una aplicación principal está en las estructuras de datos y algoritmos.
son el modelo formal para, primero, los sistemas de archivos en los sistemas operativos, la jerarquía de las carpetas, las bases de datos, los índices para la búsqueda rápida, que puede ser en árboles B, árboles B+, los compiladores en análisis sintáctico, árboles sintácticos abstractos. Y entender los árboles es clave para cumplir el objetivo de la unidad. Diseñar los modelos de problemas basados en arreglos discretos y proponer soluciones óptimas, de acuerdo al analizado y publicado por Rosen en el 2019. Navegando la jerarquía. Nuestro objetivo de aprendizaje: al finalizar esta sesión, la audiencia será capaz de definir y clasificar, entender la terminología de los árboles, la raíz, hoja y subárbol, y diferenciar los tipos general, enraizado, binario, además de implementar recorridos, programas y aplicar los 3 métodos de recorrido principal que se conocen como preorden, inorden y posorden, incluso aplicado en Python. Relacionar aplicaciones, conectar los árboles con la eficiencia en la búsqueda, ¿sí? Sabiendo que son estructuras bastante complejas o de complejidad creciente, y la optimización en la comprensión de los datos. Esto fue analizado y publicado por Deo en el 2017. Visita el canal de YouTube Videoteca Valencia para reforzar estos conceptos con los ejercicios que ahí están desarrollados y publicados en Python. Los árboles, la clave para la eficiencia en la ingeniería del software. La relevancia de los árboles radica en su eficiencia, a diferencia de la lista o de las listas lineales. Las estructuras como los árboles binarios, incluso pueden ser ternarios, cuaternarios, pero los principales, los más estudiados, son los árboles binarios de búsqueda, lo que se conoce como ABB, árbol binario de búsqueda, y permiten encontrar un elemento, insertarlo o eliminarlo en un tiempo promedio que puede ser creciente, logarítmico, pero que facilita y ahorra mucho tiempo para su forma creciente que si se hiciera en forma lineal. Esto fue analizado y publicado por Cormen y sus colaboradores en el 2022. Esto significa que si tienes 1000 millones de datos, o sea, n igual a 10 a la 9, eso serían 1000 millones. Una búsqueda lineal tardaría 1000 millones de pasos. Sí, sería impresionante. Mientras que con un árbol balanceado tardaría solo unos 30 pasos. Fíjense la diferencia, es gigantesca. Bueno, la eficiencia del software que podrán desarrollar depende directamente de su habilidad para utilizar y diseñar estructuras basadas en árboles. El futuro de los árboles, de la visión por computadora a la inteligencia artificial, el concepto de los árboles sigue siendo vital en la vanguardia tecnológica. Por ejemplo, un árbol de decisión en la inteligencia artificial son las bases de muchos algoritmos de clasificación y regresión. Las técnicas avanzadas como el Random Forest y el Gradient Boosting utilizan cientos de árboles para tomar decisiones complejas.
Esto fue analizado y publicado por Gross y sus colaboradores en el 2018. La estructura de datos persistentes se usan en sistemas de almacenamiento distribuidos y bases de datos no SQL para gestionar datos de manera eficiente y tolerante a fallos. Esto es árboles Merkle. Como preguntas de reflexión podemos decir, ¿cómo creen que el concepto de rama o profundidad se aplica a la trazabilidad de las decisiones en un sistema de inteligencia artificial? De la teoría a los grafos al nacimiento de la estructura óptima. El concepto formal de árbol surge directamente en la teoría de grafos iniciado por Gustav Kirchhoff en 1847 para analizar circuitos eléctricos. Esto fue analizado y publicado por Gross y colaboradores en el 2018. Sin embargo, su relevancia como estructuras de datos explotó en la era de la computación. Después del inicio del cómputo moderno, por ahí de 1950 a 1947, para ser exacto, con lo que fue el arranque del cómputo a partir de transistores, porque anterior eran tubos de vacío, eran equipos enormes, gigantescos, pero con la incorporación de los transistores en 1947 se crea el cómputo moderno, el cómputo personal, y entonces para 1962 Edward Fredkin introdujo la idea de los árboles de búsqueda para organizar y recuperar información eficientemente. Más tarde, la creación de los árboles binarios de búsqueda, los ABB, y sus variantes balanceadas, AVL, rojo-negro, revolucionaron la gestión de los datos, estableciendo las bases para las bases de datos modernas. Esto fue analizado y publicado por West en el 2001. Ya saben que todo esto está analizado y publicado en el canal de YouTube Videoteca Valencia para profundizar en los temas. La terminología clave de los árboles. Un árbol es un grafo acíclico y conexo. Esa definición es fundamental. Un árbol es un grafo acíclico y conexo. Cuando tiene una dirección se llama árbol enraizado. Si no, entonces no es un árbol enraizado. Bueno, ¿qué es la raíz? La raíz es el nodo superior del árbol. Es el único nodo sin un padre. Eso se le llama raíz. Raíz en un árbol es el único nodo que no tiene padre. Padre-hijo. Un nodo U es padre de un nodo V si existe una arista dirigida de U a V. ¿Sí? V es hijo de U. La hoja. ¿Qué es una hoja? Se conoce como nodo o terminal. Es un nodo sin hijos. Una hoja de un árbol se conoce como un nodo sin hijos. Así como la raíz es un nodo sin padre, la hoja es un nodo sin hijos. La profundidad, el nivel, la distancia, el número de aristas desde la raíz hasta el nodo se conoce como profundidad o nivel del árbol. ¿Sí?
Y la altura, la profundidad máxima de cualquier nodo del árbol. Comprender estos términos es esencial para la programación de algoritmos de árboles. Esto fue analizado y publicado por Rosen y colaboradores en el 2019. La caracterización y tipo de árboles. Árbol general. Estructura jerárquica donde un nodo puede tener cualquier número de hijos. Se usa en la representación de árboles genealógicos o sistemas de clasificación. Ojo, puede ser binario cuando tiene 2 hijos, ternario cuando tiene 3 hijos, cuaternario cuando tiene 4 hijos, ¿sí? Y bueno, enario cuando tiene n hijos. Por ejemplo, en programación, esta estructura podría ser un switch, que es una estructura enaria, donde de un punto particular se desprenden múltiples opciones, un switch. Un semáforo, normalmente como lo conocemos, tiene verde, blanco y rojo, por tanto será un árbol ternario. Y así sucesivamente, hay millones de ejemplos en la naturaleza. Árbol con raíz. Un árbol no dirigido puede ser donde se designa un nodo como la raíz, aquel que no tiene padre. Árbol emario. Cada nodo tiene como máximo m hijos. Ejemplo, m igual a 2, es un árbol binario, etc. Propiedad clave. Un árbol con n vértices tiene siempre exactamente n-1 aristas. Esto fue analizado y publicado por West en el 2001. Como actividad podemos mostrar la propiedad de n-1 aristas usando el principio de la inducción matemática. Podemos recordar también que tu apoyo para el canal, compartiendo con tus conocidos, hace que el canal siga creciendo. La teoría 3. Los árboles binarios, el caos más utilizado es el caso más utilizado es el m igual a 2, o sea, el árbol binario. Un árbol binario es un árbol m-ario donde m es igual a 2, es decir, cuando cada nodo tiene como máximo 2 hijos, el hijo izquierdo y el hijo derecho. Esto fue analizado y publicado por Cormen y sus colaboradores en el 2022. Los tipos especiales de árbol. Árbol binario de búsqueda. Entonces se conoce como ABB, árbol binario de búsqueda. La clave es que para cada nodo todos los valores en su subárbol izquierdo son menores que el valor del nodo derecho, vamos a decir. En el derecho todos los valores de un subárbol derecho son mayores. Quiere decir que la raíz de un árbol de este tipo va a iniciar con un valor central de la distribución por tamaño, por significado, y teniendo a la izquierda los pequeños y a la derecha los grandes. O sea, menores que la raíz a la izquierda, mayores que la raíz a la derecha. Un árbol binario completo, todos los niveles excepto posiblemente el último están completamente llenos. Los árboles binarios un árbol binario lleno, cada nodo tiene 0 o 2 hijos. La estructura de ABB, o sea, de un árbol binario de búsqueda, es la que proporciona la eficiencia, ¿sí?, en
algoritmos crecientes, logarítmicos, en la búsqueda. Las estructuras de árbol en sistemas de archivos para los sistemas operativos. La forma en que los sistemas operativos como Windows o Linux, Mac, organiza y accede a sus datos en un disco duro es una aplicación directa de un árbol general con raíz, donde la raíz es la raíz del disco, o sea, la parte inicial de la distribución de la información en el disco. El funcionamiento: la raíz es el directorio principal, normalmente C:/diagonal, es una raíz en Windows, o lo que es el diagonal nada más en Linux. Puede ser diagonal normal o diagonal invertida. Los dos casos significan la separación en el path, o sea, en el camino, en el recorrido de búsqueda. El nodo interior son las carpetas de directorios. Hojas son los archivos archivos de texto, programas, imágenes, etc. Para tener un ejemplo, permítanme que se los muestre directamente aquí. Vamos a abrir lo que es el explorador de archivos directamente. Esto solo como ejemplo. Aquí lo tenemos. Y observamos que aquí me dice estos discos. Aquí está mi disco de trabajo, por ejemplo. Aquí tengo dentro de este disco de trabajo estas carpetas. Me voy a ir a los cursos como ejemplo. Dentro de los cursos me voy a ir a este curso que es el de matemáticas discretas. Me voy para acá, matemáticas discretas. Dentro de matemáticas discretas me voy a 2025B. Dentro de 2025B me voy a esta estructura, que es precisamente donde tengo los ejercicios en Python, evidencias de clase, presentaciones del curso y las presentaciones de todo lo que son los todos los PowerPoints preparados para sus clases. Faltan más todavía porque están normalmente los voy poniendo ahí cuando ya están revisados y listos para presentarse. Pero tenemos, voy a mostrar aquí todos estos, ¿no? Entonces tengo que revisarlos, tengo que irlos pasando poco a poco. Para que vean cómo queda esta estructura, me voy a ir, por ejemplo, ejercicios en Python. Aquí tenemos todos estos. Y le voy a pedir que me ponga aquí, ¿sí?, esta ruta. Y esta ruta no es otra cosa más que un árbol. Voy a copiarlo, voy a ir a abrir un Word blanco para que lo vean. Muy bien, vamos entonces a Word. Aquí, ahí lo estamos viendo. Y le voy a pedir que copie la ruta. Y vean que está D:/, diagonal invertida. Esta es la raíz. Cursos, es el primer nivel del árbol. Y la raíz es esta. Este es uno de los ciclos, matemáticas, etc. Si yo me fuera a una ventana CMD, ¿sí?, CMD, ejecutar como administrador para que se vea grande, ¿sí? Bueno, aquí lo tienen. Y me voy a ir, precisamente le voy a pedir CD, con minúsculas CD, espacio, y le voy a pegar esa ruta. Le doy Enter, ¿sí?, D:/, ahí lo tenemos, ya estamos en la ruta. Esto es puro sistema operativo, es lo que le estoy mostrando. Si yo le pido un directorio, me muestra todo el contenido, o sea, todos los archivos que tengo aquí, de todos los ejercicios que hay, obviamente. Pero voy a borrar este CLS, ¿sí? ¿Qué pasa si yo aquí le pido fit? ¿Sí?
Me dice, oye, dice listado, ruta de carpeta para el volumen plano en serie, ¿sí? Y dice de como tal no existe ninguna subcarpeta. Pero si le ponemos tree y le ponemos una ruta en particular, ¿sí? Entonces me marca precisamente las divisiones y me dice, oye, te estás mostrando demasiados parámetros, ¿no? Entonces, la ruta más básica que tenemos aquí es precisamente la que va a mostrar de acuerdo a esta ruta. Si yo le pusiera simplemente tree, espacio de 2 puntos, diagonal invertida, entonces ahora sí me muestra toda la estructura. Vean, esto es lo que yo tengo estructurado en mi disco de trabajo de. Ahorita voy a tratar de mostrarles algunas áreas. Está todavía escribiendo, por eso no puedo hacer gran cosa. Hasta que termine o le pongo el control C. Ahí está. Ahí lo paré porque todavía no acababa. Y entonces, si yo me voy y le digo, oye, espérame, vamos a la parte superior, porque quiero que empecemos a ver cómo está la estructura. Y entonces esto es un árbol. Es la forma en que está estructurado precisamente. Incluso aquí ya se perdió, ya fue demasiado. Pero vean, aquí me dice, por ejemplo, 7IM11, sistemas operativos, banda transportador, etcétera. Bueno, eso. Bueno, aquí es de automatización de plantas. Estos son todos los cursos que he estado impartiendo. ¿Sí? Y bueno, vamos, son árboles. Esto es un árbol, precisamente. Bueno. Esta es la aplicación directa de los árboles en cómputo, precisamente. Muy bien, déjenme quitar esto. Ya, regresando. Ahora, si nosotros queremos avanzar sobre esto, vamos ahora a los códigos de Huffman para la compresión de datos. Los árboles se utilizan para el diseño de códigos de longitud variable que permite la compresión, hacerlos pequeños, comprimirlos, de datos sin pérdida. Esto es teoría de la información. El código de Huffman, este algoritmo construye un árbol binario especial, el árbol de Huffman, donde los caracteres más frecuentes en un texto tienen códigos binarios más cortos y están más cerca de la raíz, mientras que los caracteres menos frecuentes tienen códigos más largos. Esto fue analizado y publicado por Forman y colaboradores en el 2022. El resultado es una reducción significativa del tamaño del archivo. Como principio, se garantiza que ningún código de características sea, o más bien de carácter, sea un prefijo de otro, lo que permite la decodificación sin ambigüedad. Continuando con esta estructura, los árboles recubridores en redes y ruteo. En la teoría de grafos, un árbol recubierto o recubridor es un subgrafo de un grafo conexo, que es un árbol e incluye todos los vértices originales y es fundamental para el diseño de redes. Los árboles, un árbol recubridor mínimo, ARM, árbol recubridor mínimo, por sus siglas precisamente, si las aristas de una red, por ejemplo, de fibra óptica, tiene pesos, costos, distancias, etcétera,
Un ARM es un subgrafo que conecta todos los vértices con el costo total más bajo. O sea, buscan tender una red de fibra óptica, por ejemplo, para una colonia, buscando tender la menor cantidad de fibra óptica necesaria para que sea el costo más bajo de esa cobertura. Y ese es un árbol de distribución de fibra óptica en esa colonia. ¿De qué depende? Pues de la demanda de esa fibra óptica o de ese servicio en cada una de las calles de la colonia. Y dependiendo eso es el troncal del árbol que se define para esas calles. Así funcionan ese tipo de servicios. Esto fue analizado y publicado por DEO en el 2017. Como algoritmos clave, los algoritmos de Prim y Kruskal se utilizan para encontrar estos ARM, que son árboles recubridor mínimo, optimizando la infraestructura de la comunicación y la ruta crítica en sistemas de distribución. Obviamente, cuando una empresa, vamos a decir una especie de Telcel, una especie de Total Play, una especie de Easy, empiezan a distribuir las redes de fibra óptica en una colonia, resulta que tienen que buscar el costo mínimo para que les salga lo más económico posible y dar el servicio. Es un servicio de renta que van a estar cobrando. Sin embargo, tienen el detalle de prever cuál podría ser el posible crecimiento de esa red. No irse al máximo tampoco, porque estarían cubriendo, por ejemplo, una colonia al 100% y a lo mejor no van a cubrir ellos el 100%. Pero a lo mejor dice, mira, en esta colonia el mercado potencial es 50% Telcel, 30% Total Play, 15% Easy, por ejemplo. Bueno, entonces, si aquí en estas calles, por ejemplo, tenemos 100, en esta calle, en la calle A, tenemos 100 usuarios. Bueno, de esos 100 usuarios, 30 van a estar o 50 van a estar contactando con Telcel para su cobertura, 30 con Total Play, por ejemplo, y 15 con Easy y más, ¿no? O sea, pero bueno, ese es un ejemplo, no quiere decir que así sea. O sea, es un simple ejemplo de cómo pudiera darse una cobertura así. Entonces quiere decir que de esos 100 usuarios tenemos que tender una red. Vamos a suponer que estuviéramos trabajando para Total Play. Bueno, tendríamos que tender una red que cubriera, ¿sí? Al menos el 30%, perdón, de esa calle. Ahora, a lo mejor tenemos nada más una demanda de 10, pero ahí tenemos que estar previendo un crecimiento que va a llegar hasta los 30. ¿Sí? Bueno, y ahí es donde se toma la decisión. ¿Conviene tender la red o no? Y depende de la demanda que se tenga en cada una de las calles para poder incluso generar promoción, pasar incluso casa por casa, ver la posibilidad de que haya una cobertura total, etc. Bueno, ese tipo de cosas son las que se dan en ese tipo de trabajos y de sistemas. Como una pregunta interactiva es, si la red de transporte en una ciudad es un grafo, ¿por qué encontrar el ARM ayuda a minimizar los costos y la infraestructura? Pues por muchas razones. Primero, permite reducir el gasto en combustibles. Segundo, permite reducir los tiempos de traslado. Tercero, permite reducir los costos de las rutas, ¿sí? Y aumentar el nivel de flujo de tráfico, reduciendo el tiempo de espera de los usuarios y un montón de detalles que se tienen que considerar para este tipo
de estructuras. Entonces, son los detalles que hay que tener en cuenta para que se den las cosas correctamente. Ahora, para lo que es la construcción de un árbol, por ejemplo, el árbol de Huffman como teoría, pues lo primero es el paso 1, las frecuencias. Contar la frecuencia de los caracteres de texto, por ejemplo, de entrada, ¿sí? Por ejemplo, el texto A, B, B, C, donde A es 2, B es 2, C es 1. Bueno, después la construcción de tomar los dos nodos con la menor frecuencia. Entonces los nodos con la menor frecuencia pues tendría que ser B y C, que son los últimos que aparecen, y unirlos bajo un nuevo nodo padre con con la suma de las frecuencias, o con la suma de frecuencia, que sería 2, 1 es 3. Y luego la repetición. Ahora se combina el nodo A2 con el nuevo nodo 3 bajo la raíz final, y entonces me da 2 más 3, 5. Ahora, para el paso 4, la asignación es asignar 0, por ejemplo, a la rama izquierda y 1 a la rama derecha. Resultado, el código para B es 1, 0, para C es 1, 1, para A es 0, 0. Y se ha llegado o se ha generado un código binario único y optimizado. Esto es de acuerdo al análisis y publicación de Cormen y sus colaboradores en el 2022. 1, 0 significa 2. B, A es el 0, posición 0. En realidad se escribiría como 0, 0 para código binario. Y C, que sería el 1, 1, que es la posición 3. Porque 1, 1 significa 3 en código binario. 2, o sea, la primera posición que corresponde al 2 y el 1. Entonces sería un 3. Bueno, esos son los detalles del código binario. Para el ejercicio 2, por ejemplo, podemos insertar un árbol binario de búsqueda ABB. El objetivo de ABB es mantener los datos ordenados para búsqueda rápida. La regla fundamental es que el valor del subárbol izquierdo es menor que el nodo del árbol, el valor del subárbol derecho es mayor. Por tanto, pues, tenemos que buscar el término medio para de ahí arrancarlo como raíz, y todos los demás se distribuyen. Por ejemplo, el ejemplo de inserción, los números 50, 30, 70, 20, 40, 80. Pues la raíz en este caso, que sería el nodo central, sería el 50, por ejemplo. Y tenemos que el 30 sería el nodo raíz. Luego el 30, que sería menor a 50, va al lado izquierdo. Luego el 70, que es mayor a 50, iría al lado derecho. El 20, que sería menor al 30, iría al lado izquierdo del 30. Y así sucesivamente. Este proceso garantiza la propiedad de ordenamiento y permite la búsqueda en un orden creciente de tipo logarítmico. Y esto fue analizado por West en el 2001. Los recorridos de los árboles, la teoría nos dice que pueden ser los tres tipos: el preorden, el inorden y el posorden. Los recorridos son algoritmos que visitan cada nodo exactamente una vez. Son cruciales en computación. Ejemplo, para copiar un árbol, evaluar las expresiones. Tenemos entonces que ir primero el grafo a recorrer, raíz A, hijo B izquierdo y C derecho. B tiene hijo D y E. Ahora,
el orden, la raíz, izquierda, derecha, se utilizan para copiar árboles o evaluar expresiones A, B, D, E, C, y para el preorden. Y para el inorden, izquierda, raíz, derecha, que sería el orden. O sea, aquí el preorden primero visita la raíz, luego visita la izquierda, el lado izquierdo, y luego el derecho. Por eso aparece en este orden. Ahora, para lo que es el inorden, primero visita el izquierdo, luego la raíz y luego la derecha. Se utiliza para obtener la lista ordenada de los elementos en el formato ABB. Luego, para el posorden, primero visita el lado izquierdo, luego el derecho y luego la raíz. Este se utiliza para tener la estructura del tipo de EBCA. Esto fue analizado y publicado por Rosen en el 2019. Vamos a analizar este código en Python que permite la implementación y visualización de los grafos del árbol, de un árbol jerárquico. Entonces, lo primero es cuáles son las librerías que necesitamos para poder generar los árboles. Bueno, vamos a necesitar la librería NetworkX como NX, como un objeto NX. Y Matplotlib, para verlo gráficamente, no es necesario, pero lo pongo para que sea más didáctico, el tipo PLT. La definición de la clase, nodo y construcción. Bueno, aquí hago una aclaración. Ya saben que si nos diera el problema de carga de estas librerías, se encuentra, lo que sea, es que no las hemos instalado. Para eso necesitamos utilizar la estructura pip install networkx, ¿okay? O pip install myplotlib o myplotlib.pyplot para poder usar después los imports. Si no, no podríamos. Eso lo aclaro porque ha habido algunos compañeros que me han dicho es que no me corre. Y cuando ya revisamos, oye, es que no tienes las librerías. Entonces hay que instalar las librerías. Bueno, después la definición de la clase nodo y construcción. Clase nodo representa un nodo fundamental en el árbol binario. ¿Sí? Y entonces simplemente la definición, el inicio, el self clave. Y ponemos self clave igual a clave, self izquierdo igual a none, self derecho igual a none. ¿Cuál está visitando? Pues la raíz precisamente, la base. La estructura del árbol a raíz nos lleva B, D, E y A, C. La raíz es igual al nodo A, la raíz izquierda como nodo B y raíz derecho como nodo C. Y la raíz izquierda del izquierdo es el D y de la raíz izquierda del derecho es el E. Bueno, esto lo vamos a ver gráficamente para que lo podamos comprender. Okay. Ahora, para la función de extraer las aristas y asignar niveles, vamos a hacer una definición de una función que sí se va a llamar extraer aristas y niveles. Necesitamos los nodos, las aristas, los niveles, el nivel actual. ¿Sí? Estos son los datos que le vamos a proporcionar, son los parámetros que se le van a proporcionar a esta función. Esto recorre el árbol recursivamente y extrayendo las aristas y asignando el nivel. Si el nodo es not none, o sea, está vacío, asignamos el nivel que será clave para el layout. Esto es niveles nodo.clave igual al nivel actual. Si el nodo izquierdo is not none, entonces la arista append nodo.clave, nodo izquierdo.clave, extraer arista y niveles. O sea, ejecuta este mismo, es una recursión, se está llamando a sí mismo. Y le damos el nodo izquierdo, arista, niveles, nivel actual, y subimos un nivel. Esto es entonces para crear el nivel 0. Esto es para crear después el nivel 1. Y volvemos a hacer la pregunta
y nos vamos con el nivel actual más 1. O sea, aquí nos vamos del 0 más 1 es 1 y aquí nos vamos del 1 más 1 no, es 2, perdón. Luego, el modelado del grafo y cálculo de posiciones. La arista del árbol, ¿sí? Vamos a estructurar una variable que va a acomodar los datos como en un conjunto, en un listado. Y los niveles del árbol también. Entonces extraemos las aristas, ¿sí? Con raíz, arista del árbol, nivel del árbol. Y vamos a generar un gráfico que igual a nx.dgraph. G.addEdge from aristas del árbol. Asignamos el nivel como atributo del nodo. Y esto lo vamos a hacer cíclicamente hasta terminar todos los niveles. Entonces, for nodo nivel in niveles del árbol punto ítems. Entonces vamos a generar el g.nodes nodo levels nivel. Esto es para desde el inicio hasta el final. Vamos a generar el gráfico. El paso clave 1. Usamos múltiples layout para forzar la separación por niveles. Usamos el align vertical para que los niveles se alineen en el eje Y. Post base nx.multiparticle layout que nos da el gráfico con los subsets K, que son los niveles, y la alineación vertical. El siguiente paso es la corrección clave para transformar el layout para la raíz, para que la raíz esté arriba. Y ojo, esto lo intenté, pero en Python no se distribuye correctamente, entonces tuve que ponerlo lateral. Ahorita lo vamos a ver. El layout multiparticle layout con alineación igual vertical coloca el nivel 0 abajo, la fórmula para reflejar el eje Y y poner la raíz A arriba. Es simplemente el post vertical final, y se supone que con esto debería de acomodarlo de arriba hacia abajo, pero ahorita lo vamos a ver. El post vertical final nodo y me da los cambios que va a estar haciendo, y después viene la solución definitiva de la visualización vertical y jerárquica, y el gráfico de tamaño 7.6. Esto ya lo hemos visto muchas veces. Y luego el NXDraw, la visualización del gráfico con el NXDraw, que post vertical final usamos el layout corregido. Después el width label true, post vertical final, si sí, generamos, pero créanme, esto lo intenté, pero no me permitió, y ya no quise seguir metiéndole más tiempo, porque la visualización horizontal o vertical pues es lo mismo, nada más hay que acomodarse y entender que debe ser de esa manera. Recuerden que en un árbol los árboles son invertidos, la raíz está arriba y los nodos y hojas están hacia abajo, pero en este caso están de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque así está acomodado el algoritmo de Python. El nodo color lo vamos a utilizar con un sky blue, color azul cielo. Y el tamaño de la letra, el 16 para que se vea bien, en bold para que esté negrita, y las flechitas las vamos a poner de color gris, gray. Vamos a ponerle un título, representación, dice aquí vertical del árbol binario. Se van a dar cuenta que no es vertical, te los explico de una vez. Y el tamaño de la letra para el título es 16. Y el plot show, que es el mostrar el gráfico. Esto nos lleva a este resultado.
con la supuestamente solución visualización vertical jerárquica, pero que creen que aunque yo pedí que fuera jerárquico, me lo marca, me lo desarrolla horizontal. Porque las librerías de Python están hechas para la distribución horizontal. Si se dan cuenta, aquí está la raíz, que yo pedí que fuera arriba. Aquí están los hijos de esta raíz, que deberían estar abajo, pero están acá a la derecha. Y los hijos de este nodo, que están a la derecha. Bueno, este es el árbol. Es el árbol que estamos creando. A, B, C, D y E. Donde en orden de lectura, por ejemplo, A, B, D, E, o A, C, y luego B, D, E, que sería la forma de lectura normal. Bueno, el ejercicio pues tuvo como objetivo la visualización dinámica y jerárquica de un árbol binario en Python, superando las limitaciones de la librería NetworkX para dibujar estas estructuras de forma tradicional, la raíz arriba y los niveles descendentes. Para lograr esto se implementó el método Multiparticle Layout, el cual es nativo y compatible con la instalación del usuario para calcular la posición de los nodos basándose en un nivel de profundidad. La clave de la solución fue aplicar una transformación de coordenadas manual, invirtiendo el eje Y, menos Y, lo que efectivamente rotó la gráfica obtenida por el layout base, garantizando que el nodo raíz A quedara encima y los demás hacia abajo. Pero la verdad es que esto complica muchísimo el ejercicio. Y vamos a ir precisamente ahorita aquí. Y vamos a ir a abrir el archivo correspondiente al 3.4, que es 3.4, que es implementación, es este primero. Que tenemos otro ejercicio para este mismo caso, y este es el código que acabamos de ver. ¿Qué pasa cuando yo lo ejecuto? Bueno, observemos, ¿sí?, que aunque le pedí que lo hiciera vertical, lo dibuja horizontal. Entonces, para ya no complicar más el código, simplemente lo dejé como está, horizontal. Nada más quise explicarles por qué sale de esa manera. Y bueno, aquí no hay gran cosa. Multiple layout, aquí me dice visualización vertical, pero ya vimos que no es cierto. O sea, si yo lo ejecuto, me da la visualización horizontal, ¿sí?, aun cuando le estoy pidiendo que sea vertical. Bueno, otro código, la estructura de construcción del árbol, la construcción, va a ser, por ejemplo, para el recorrido del árbol en orden, ¿sí?, que nos lleva a lo mismo que acabamos de ver, que es la importación de las librerías, y la clase nodo, y viene esta estructura que es para inicializar cada uno de los nodos, y luego me dice vamos a poner ahora la raíz nodo A, la raíz izquierda nodo B, raíz derecho nodo C, raíz izquierda del izquierdo nodo D, y raíz izquierdo derecho nodo E. Entonces esto quiere decir que están descendientes de B. Entonces de A descienden B y C, y luego de B descienden D y E. Es el mismo árbol que acabamos de ver. Ahora, para extraer las aristas, pues tenemos precisamente los datos nodos, aristas, niveles, nivel actual. Empezar desde el 0, si no nos dibujaría un subárbol. Y luego ya hacemos las preguntas. Oye, corresponde al nivel, todavía tiene datos o está vacío. Entonces, si tiene datos, los va a ir extrayendo en este orden. Si no tuviera, pues me lo pone vacío. Y luego vienen las aristas del árbol, la visualización. Como ya expliqué hace ratito, este código me estoy yendo un poco más rápido. Donde G es
el gráfico que estoy creando con los datos que le acabo de proporcionar de aristas del árbol, y los niveles correspondientes para cada una de las aristas, y la generación del gráfico por nivel. Los pasos clave, ¿sí? Usamos múltiples layouts para calcular la posición de los niveles. De todos modos, estos algoritmos de recorrido los vamos a ir viendo posteriores también. Aquí estamos con un ejemplo básico rápido. Ahora, por ejemplo, el post vertical final, nodo x, y, menos y por nodo, ¿sí? Y entonces aquí empezamos a dibujar la gráfica. Dibujamos el gráfico de tamaño 7.6, el tamaño del gráfico. Ponemos un título que nos dice estructura gráfica del árbol binario para recorrido inorden, ¿sí? Y nos da esta parte con tamaño de letra 14, n de xdraw. Aquí dibujamos en el grafo los nodos correspondientes y los recorridos para que se vean. Por ejemplo, el nodo de tamaño 1500 y la letra para cada nodo de tamaño 16. Por ejemplo, aquí me dice que lo estoy poniendo en rojo con el color de cerno, imágenes de los nodos, por ejemplo, en gris. Y bueno, esa es la estructura y mostrar la gráfica. Esto nos va a llevar a, bueno, luego la implementación de la ejecución del recorrido inorden. Para la ejecución del recorrido inorden me dice que primero tengo que recorrer izquierdo, después raíz y después derecho. Entonces hago el recorrido en ese orden, primero izquierdo, después raíz, después derecho, ¿sí? Y para lo que es el inorden. Y hacemos la impresión precisamente del nodo correspondiente, y con esto vamos a generar la lista del recorrido inorden. Teniendo ya este recorrido, vamos a tener este resultado. Aquí me dice que es el resultado del recorrido inorden, ¿sí? Y vamos a tener esta misma estructura. No cambia porque esto es nada más lo que es el dibujo del árbol, y después vendría el recorrido. El ejercicio entonces busca ilustrar y demostrar que el recorrido inorden, izquierdo, raíz, derecha, en una estructura de árbol binario definida en Python, gráficamente el árbol se construyó de manera jerárquica y vertical. La verdad es que no fue vertical, vuelvo a insistir, ya les había explicado el por qué. El resultado final nos va a decir DBEAC, que demuestra de forma didáctica la naturaleza recursiva para lo que es el recorrido, ¿sí? Y el recorrido del árbol, ¿sí? Que me dice DBE, porque estoy haciendo el recorrido inorden. Aquí me dice que es inorden, entonces es el recorrido DBE, que si nosotros lo vemos aquí me dice DBE AC, porque son lo que falta, ¿no? DBE AC. Eso se conoce como recorrido inorden. Muy bien, y esta sería la estructura. Antes de pasar a esto, vamos a revisarlo. Cerramos este que tenemos abierto para que no nos confunda. Nos vamos a abrir el archivo, y ahora es el 3.4, pero en definición de estructura de construcción recorrido inorden. Es este código precisamente que acabamos de ver ahorita. Y entonces al ejecutarlo me va a marcar el gráfico aquí, ¿sí? Y al cerrar el gráfico me va a reportar aquí el recorrido, ¿sí? DBEAC, recorrido inorden. Bueno, después vamos a ver todos los demás. Nada más es una introducción, vamos a decir, a esta forma de análisis y recorridos. Bueno, ahora para el análisis de las métricas, la eficiencia logarítmica
es de orden creciente, es complejo de orden creciente logarítmico, por eso el log. Y las métricas más importantes es la complejidad temporal para las operaciones de búsqueda. Para los datos tenemos entonces una lista lineal o arreglo, la búsqueda de un elemento, ¿sí? Es una ON lineal, altísimo, ya se los demostré cuando les dije cuántos consultas o cuántos niveles teníamos que recorrer para el lineal, ¿sí? En 1.000.000 de datos, pues era 1.000.000 de consultas o 1.000 millones, por ejemplo. Mientras que para el recorrido en árbol, pues era un recorrido de 30 niveles. Entonces, es muy diferente hacer el recorrido lineal al recorrido en árbol. El árbol binario de búsqueda de tipo ABB es un recorrido de tipo logarítmico, ¿sí? De estructura creciente, ¿sí? Tiempo logarítmico, entonces se reduce muchísimo comparado con el tiempo lineal. Los datos clave, si tuviéramos 1.048.576 elementos, la lista necesitaría 1.448.576 comprobaciones o comparaciones. Fíjense la cantidad, en el peor de los casos, para localizar un número. Mientras que el recorrido del árbol binario de búsqueda simplemente requiere el logaritmo, por ejemplo en base 2, en base binaria, que solamente va, si ustedes sacan el 1.048.576 en logaritmo base 2, pues va a ser simplemente 20. Esto es las comparaciones en el peor de los casos, el más lento. Fíjense, 20 contra 1.048.576, hay una pequeña diferencia, una enorme diferencia, que obviamente hace mucho más eficiente la búsqueda en árbol que la búsqueda en listas lineales. Esta diferencia en la escala es el argumento central para usar los árboles en sistemas de bases de datos masivas, donde tenemos millones de registros. Esto analizado y publicado por Rosen en el 2019. Entonces, los árboles, una habilidad crítica para tu desarrollo profesional. Dominar la teoría y la implementación de árboles te abre las puertas en roles de alto valor en la industria. Como ingenieros de bases de datos, el diseño de índices eficientes tipo árboles B o árboles B+. Como ingenieros en compiladores o de compiladores, el desarrollo de analizadores sintácticos y semánticos como árboles sintácticos abstractos, y para el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial, la implementación de árboles de decisión y estructuras de búsquedas como Minimax, árboles de juegos, etc. Entonces conviértete en un ingeniero o un manejador de muchos niveles del conocimiento. Y recuerda que en Videoteca Valencia encuentras contenido para ampliar tus conocimientos. Te invitamos a suscribirte o inscribirte al canal, es totalmente gratuito. Y si puedes, comparte el canal con tus conocidos, porque eso le ayudaría al canal a crecer. Los puntos clave: la esencia de la estructura de árboles. La definición: un árbol es un grafo conexo sin ciclos, o sea, cíclico conexo, de acuerdo al análisis y publicación de Rosen en el 2019. Como terminología, es crucial diferenciar la raíz sin padre de las hojas sin hijos, y la altura es la profundidad máxima, el máximo número de niveles del árbol. Para la eficiencia, los árboles binarios de búsqueda ABB ofrecen una complejidad de búsqueda óptima de tipo logarítmica.
La aplicación es que se usan para organizar jerárquicamente los sistemas de archivos y la optimización de los recursos, como los códigos de Huffman, etc. Y los recorridos. El inorden permite obtener los elementos de un árbol ABB en el orden ascendente, mientras que el preorden y posorden tienen sus tienen sus usos específicos en la manipulación de la estructura. Como conclusiones y desafíos, tu futuro con los árboles. Las estructuras de árbol es la herramienta más poderosa que tenemos para imponer un orden y jerarquía en grandes volúmenes de datos. Como futuros ingenieros en computación, su dominio de la recursividad y de los diferentes tipos de árboles no es opcional, es una habilidad base para el diseño de software escalable y eficiente, de acuerdo a Gross y sus colaboradores en el 2018. Algunos temas que vale la pena considerar como investigación son los árboles ABL y rojo-negro. Investiguen, por ejemplo, cómo estos árboles mantienen el balance para garantizar la conectividad logarítmica en el peor de los casos. Y los árboles de juego Minimax, podemos investigar en ese caso cómo se usan los árboles para la toma de decisiones óptimas en juegos y su implementación en Python. Esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con el manejo de niveles en los juegos. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para esta presentación. Estas son las referencias web utilizadas para esta presentación. Gracias por su atención. Ya saben, su servidor Gerardo Rafael Valencia les invita a sumarse al conocimiento de muchos temas en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.